Episodio 20. Lo que Nurbanu retiró al amanecer y cegó a Selim II. Así medía ella el tiempo. No con el llamado a la oración, no con el cambio de guardia en la entrada. Lo medía con velas. Una vela por cada secreto. 1 centímetro de cera por cada decisión que ya no podía deshacerse. Era antes del amanecer. Corría el año de 1566. Y Nurbanu Sultana ya se movía por los pasillos del palacio como humo, silenciosa, decidida, invisible. No llevaba nada entre las manos. Eso fue lo primero que notó el archivista cuando lo interrogaron después. Que no cargaba nada entre las manos. Y sin embargo, cuando ella se fue, 3 registros encuadernados en cuero habían desaparecido. 3 documentos sellados con la propia tugra imperial de Solimán el Magnífico. 3 archivos que habrían cambiado todo lo que Selim II creía saber sobre su propia herencia. Nunca fueron encontrados. El archivista que notó su ausencia fue trasladado en menos de una semana a un puesto de guarnición en Rumelia. Nunca volvió a hablar del asunto. Ya fuera por miedo, o porque alguien lo había alcanzado antes de que pudiera abrir la boca, nunca se supo con certeza. Pero la pregunta que ha sobrevivido 4 siglos y medio es esta. ¿Qué contenían esos registros, y por qué ella necesitaba que Selim estuviera ciego? Al final de esta historia, vas a entender algo que la mayoría de los historiadores otomanos nunca han terminado de conectar. Como Nurbanu Sultana no solo sobrevivió la transición de poder más letal del siglo XVI, sino que la orquestó. Como eliminó no solo documentos, sino la arquitectura misma de la verdad dentro del palacio. Y como el hombre que ella decía amar más que a nadie en el mundo, fue precisamente al que mantuvo más deliberadamente a oscuras. Quédate conmigo. Porque cuanto más de cerca miras lo que hizo, más imposible se vuelve llamarlo otra cosa que no sea genio. Este imperio ya lo conoces. Ya conoces su particular crueldad. La forma en que el poder circulaba a través de él como sangre por un cuerpo, en silencio, hasta que algo vital era cortado. Solimán el Magnífico estaba muriendo. Llevaba años muriendo, de la manera lenta y humillante en que suelen morir los grandes hombres, pedazo a pedazo, con el cuerpo traicionando la leyenda. Su campaña en Hungría en 1566 sería la última. Moriría en su tienda de campaña ante las murallas de Sigetvar, y su gran visir, Sokoyu Mehmed Pasha, mantendría el cadáver en secreto durante 48 días. 48 días emitiendo órdenes en nombre de Solimán. Gobernando el imperio desde el lado de un cuerpo que ya comenzaba a descomponerse bajo el calor del verano húngaro. 48 días. Ese número importa. Guárdalo. Porque durante esos 48 días, mientras Sokoyu hacía de ventrílocuo con un sultán muerto, Nurbanu ya estaba trabajando. Selim II no era el sultán que su padre había soñado. Todos lo sabían. Solimán había querido a Mustafa, al primogénito brillante, curtido en batalla, el que los genízaros amaban. Pero Mustafa estaba muerto. Estrangulado por orden de su propio padre en 1553, dentro de su propia tienda, bajo sospecha de traición, una sospecha que muchos creían había sido sembrada por Hürrem Sultana. Esa historia ya ha sido contada entre estos muros. Lo que importa ahora es lo que vino después. Selim heredó un imperio de luto por el hijo que nunca llegó a tener. Tenía 42 años cuando ascendió al trono. Era conocido por el vino, por la poesía, por una generosidad suave que sus críticos confundían con debilidad. Las crónicas otomanas lo llamaban Selim el Borracho. Los embajadores europeos escribían a sus cortes sobre su cara enrojecida, sobre sus manos temblorosas en los actos oficiales. Lo que sistemáticamente se olvidaban de mencionar, lo que casi nadie se molestó en escribir, era Nurbanu. Llevaba más de 2 décadas al lado de Selim cuando él se convirtió en sultán. Era su aseki, su favorita, la madre de su heredero Murad.
La inteligencia veneciana creía que había nacido como Cecilia Venier Baffo, hija ilegítima de una noble familia veneciana, capturada por corsarios otomanos alrededor de 1537, cuando tenía 12 años. Llegó al harén siendo una niña, y salió de él siendo algo que el harén nunca había producido del todo, una mujer que entendía ambos mundos, la corte otomana y la maquinaria diplomática europea, con igual precisión. Eso la hacía peligrosa de una manera que no tenía precedente en el mundo otomano. Porque Nurbanu no solo influía en Selim, lo traducía. Para el bailo veneciano en Estambul, para el embajador francés, para los enviados safávidas que iban y venían, ella era la capa interpretiva entre un sultán que prefería su jardín de vino y un imperio que exigía una gestión constante y agresiva. Selim confiaba en ella completamente. Y esa confianza, precisamente esa confianza, era lo que había hecho posible el robo del archivo. Aquí está lo que los historiadores han reconstruido a partir de fragmentos. El archivo del Palacio Imperial en 1566 contenía, entre decenas de miles de documentos, un conjunto de expedientes de correspondencia que Solimán había ordenado sellar personalmente. No eran despachos militares ni cuentas del tesoro. Eran internos. Concernían a la sucesión. Específicamente, una serie de negociaciones llevadas a cabo entre 1555 y 1562 que tocaban la legitimidad del derecho de Selim al trono versus las reclamaciones de su hermano Bayezid, quien había huido a la corte safávida. Bayezid estaba muerto para 1561, ejecutado por agentes safávidas después de que Selim pagó por el asesinato. Eso era registro oficial. Lo que no era registro oficial, era lo que Bayezid aparentemente le había enviado a Solimán en esos años finales. Cartas. Acusaciones documentadas. Afirmaciones sobre los orígenes de Nurbanu, sobre sus lealtades, sobre su correspondencia privada con comerciantes venecianos, incluyendo, supuestamente, comunicaciones que habían ocurrido después de que ella entró al palacio. Si era verdad, o incluso si podía argumentarse de manera plausible, esos documentos habrían permitido a las facciones rivales impugnar la legitimidad de la sucesión de Murad. Habrían dado a los genízaros un pretexto. Habrían dado a cualquiera con ambición un arma. Nurbanu no podía permitirse eso. No ahora. No cuando todo estaba por fin al alcance de la mano. Así que fue al archivo antes del amanecer. Y tomó lo que necesitaba que desapareciera. Pero aquí está la pregunta que nadie se ha hecho del todo. ¿Cómo supo exactamente qué documentos tomar? Tenía fuentes. Eso es algo que no admite dudas. El harén otomano siempre ha sido descrito como una prisión, y para muchas de las mujeres que vivían en él, esa descripción era exacta. Pero Nurbanu había pasado 30 años transformando esos muros en algo completamente distinto. No una prisión. Un aparato de inteligencia. Su instrumento principal era una mujer llamada Kanfeda Hatun. Kanfeda era la guardiana de las llaves de Nurbanu, su kaya, la responsable administrativa de su casa. Era probablemente de origen georgiano, posiblemente capturada en una incursión fronteriza cuando era adolescente. Para 1566 tenía poco más de 40 años, y había pasado esas décadas construyendo una red de contactos dentro del palacio que llegaba más profundo que cualquier canal de inteligencia del propio gran visir. Las lavanderas que se movían entre los aposentos de los hombres y el harén. Los eunucos que transportaban mensajes y que podían ser inducidos a transportar mensajes ligeramente diferentes, a cambio de la consideración adecuada. Los escribas que indexaban el archivo, jóvenes de la escuela del palacio que agradecían los pequeños regalos y temían las pequeñas amenazas en igual medida. Kanfeda lo gestionaba todo. En silencio. Sin dejar registro. Las mujeres dentro de esa red no eran espías en ningún sentido formal, eran simplemente mujeres haciendo su trabajo, mujeres que notaban cosas y las mencionaban a la persona correcta.
Pero la estructura que Kanfeda había construido significaba que esas observaciones fluían en una sola dirección, hacia arriba. Hacia Nurbanu. Así fue como Nurbanu supo qué documentos tomar. No porque los hubiera leído, probablemente nunca lo hizo, sino porque la red de Kanfeda había pasado años mapeando los contenidos más sensibles del archivo. Sabía qué sellos indicaban la participación personal de Solimán. Sabía qué registros contenían correspondencia sellada en lugar de registros administrativos. Y de manera crítica, sabía que archivistas hacían demasiadas preguntas y cuáles podían neutralizarse con un traslado estratégico. El archivista que notó los registros faltantes, ya estaba en una lista. Esa lista había sido preparada meses antes de que Solimán muriera. No estaba improvisando. Estaba ejecutando un plan que había construido durante años. Y si eso no te detiene, si eso no te hace replantear todo lo que acabas de escuchar, espera. Porque el plan llegaba más hondo que el archivo. Los 48 días del engaño de Sokoyu no fueron simplemente una maniobra política del gran visir. Nurbanu era cómplice. No como observadora pasiva. Como participante activa en la gestión del tiempo. Aquí está lo que los historiadores han reconstruido. Sokoyu Mehmed Pasha necesitaba que la sucesión fuera limpia. Necesitaba que Selim llegara a Estambul antes de que cualquier facción rival pudiera movilizarse. Necesitaba 48 días para mover las piezas correctas hacia su lugar, los comandantes genízaros en quienes podía confiar, los funcionarios del tesoro que entendían que su continuidad dependía de la ascensión estable de Selim, los gobernadores provinciales cuya lealtad necesitaba comprarse rápido antes de que alguien más hiciera una oferta. También necesitaba que el harén estuviera tranquilo. Un harén en transición era un harén en peligro. Cuando moría un sultán, las mujeres de su hogar enfrentaban una incertidumbre específica y aterradora. Las madres de príncipes que nunca reinarían frecuentemente eran enviadas al Palacio Viejo, efectivamente exiliadas del poder, de la relevancia, de la vida. Rivalidades que habían sido gestionadas durante décadas podían estallar de la noche a la mañana. La violencia no era inaudita. Sokoyu necesitaba estabilidad. Nurbanu la proporcionó. Se movió por el harén durante esos 48 días como una cirujana, precisa, serena, operando sobre cada fuente potencial de inestabilidad antes de que pudiera convertirse en una madre aquí, tranquilizada en privado sobre el futuro de su hijo. Una líder de facción allá, a quien se ofreció un arreglo que le permitiera salvar las apariencias y que la mantuviera sin hacer movimientos desesperados. Y las mujeres que no podían ser gestionadas, las que su duelo o su ambición hacían impredecibles, fueron reubicadas discretamente antes del anuncio formal de la muerte de Solimán. Nurbanu hizo todo esto mientras Selim aún viajaba desde Kütahya. Mientras todavía ignoraba que su padre ya era un cadáver. Para cuando Selim llegó a Estambul, el harén estaba estabilizado, los genízaros gestionados, y el archivo había sido parcialmente limpiado. Selim heredó un trono que había sido cuidadosamente preparado para él. Y no tenía idea de cuánta de esa preparación había ocurrido sin su conocimiento, ni de cuánto había sido diseñada específicamente para mantenerlo ignorante de ciertas cosas. 3 vidas fueron silenciosamente terminadas durante esos 48 días. Lo sabemos por despachos venecianos. No sabemos de quiénes. Ahora es donde todo cambia de forma. En 1568, 2 años después del ascenso de Selim, el bailo veneciano en Estambul, un diplomático llamado Marcantonio Bárbaro, envió un despacho a Venecia que ha sobrevivido en el Archivio di Stato. Era un resumen de inteligencia rutinario. Pero enterrado en su tercera sección, casi como un comentario al margen, Bárbaro anotó algo que ha sido ampliamente ignorado. La madre del sultán, pues así se la llama, aunque el sultán aún vive, se comunica con nosotros a través de canales que no podemos rastrear del todo. Habla de los intereses del imperio como si ella misma fuera soberana.
Parece conocer asuntos debatidos en consejo privado antes de que las actas del consejo sean registradas. Antes de que las actas del consejo sean registradas. Léelo de nuevo. Nurbanu no solo recibía inteligencia del palacio. La recibía más rápido de lo que se creaba el registro oficial. Eso significa que sus fuentes estaban dentro de la propia sala del consejo. No escribas que llegaban después. No funcionarios que leían resúmenes. Alguien en la sala, durante la deliberación. Había penetrado la capa más interior del gobierno otomano. No desde afuera. Desde abajo, a través de la red que no tenía nombre, ni existencia formal, ni registro de haber existido jamás. ¿Y Selim? Selim presidía consejos cuyas decisiones llegaban a su propia acequia antes de que la tinta se secara en el registro oficial. Era el sultán. Y era, en el sentido más preciso posible, el último en enterarse. Eso era lo que el robo del archivo necesitaba proteger. No solo los documentos en sí mismos. El sistema. Si las personas equivocadas hubieran encontrado esos registros sellados, si las acusaciones de Bayezid sobre las comunicaciones externas de Nurbanu hubieran sido examinadas, hubieran sido tomadas en serio por una facción con la voluntad de perseguirlas, toda la red podría haberse derrumbado. Cada fuente, cada canal, cada relación cuidadosamente cultivada dentro de la maquinaria del palacio. No retiró esos documentos para proteger su reputación. Los retiró para proteger una infraestructura de inteligencia que había tardado 30 años en construir. Y la construyó dentro de un palacio diseñado específicamente para evitar que mujeres como ella hicieran exactamente eso. Seamos precisos sobre la ceguera. Selim II reinó durante 8 años, de 1566 a 1574. En ese tiempo, el Imperio Otomano combatió y perdió la batalla de Lepanto, la derrota naval más catastrófica de su historia. Negoció la guerra de Chipre con Venecia. Gestionó la fricción perpetua con los persas safávidas al este, los Habsburgo al oeste, los inquietos genízaros dentro de sus propios muros. La historia oficial le otorga a Selim crédito limitado por cualquiera de ello. El trabajo real, coinciden la mayoría de los académicos, lo hizo Sokoyu Mehmed Pasha, el gran visir que sirvió durante todo el reinado de Selim y más allá. Pero Sokoyu y Nurbanu no eran rivales. Eran, en el lenguaje del análisis de inteligencia moderno, operaciones paralelas. Sokoyu gestionaba la maquinaria formal del imperio. Nurbanu gestionaba la maquinaria informal, y la maquinaria informal, en el sistema otomano, era la que se movía más rápido y llegaba más lejos. Compartían inteligencia cuando les convenía a ambos. Competían cuando no, y en esa competencia, Nurbanu tenía una ventaja que Sokoyu nunca pudo neutralizar del todo: ella dormía al lado del sultán. El acceso es en sí mismo inteligencia. Hay cosas que aprendes de la proximidad que ningún despacho, ningún informante, ninguna confesión arrancada bajo tortura puede replicar. El estado de ánimo detrás de la cara pública. Los miedos que emergen en los momentos sin guardia. Las decisiones aún no tomadas que todavía pueden moldearse con la palabra correcta en el momento preciso. Selim le compartía todo. Se lo compartía porque confiaba en ella. Porque había estado a su lado durante 20 años antes de que él fuera sultán. Porque le había dado su heredero. Porque en la soledad desesperada del poder absoluto, que es su propio tipo particular de aislamiento, ella era la única persona que se sentía genuinamente cercana. Esa confianza era real. Quizás incluso la correspondía, en la medida en que una mujer que había aprendido muy temprano que sobrevivir requería tratar la confianza como un recurso a gestionar más que como un sentimiento al que rendirse, podía corresponderla. Pero la confianza, en el palacio otomano, era siempre también un arma. Y ella sabía de qué lado agarrarla. Los 3 registros que retiró del archivo contenían,
según lo que puede reconstruirse a partir de referencias periféricas en documentos que sí sobrevivieron, lo siguiente. El primero, correspondencia de Bayezid a Solimán, fechada entre 1559 y 1560, alegando que Nurbanu había mantenido contacto con comerciantes venecianos después de entrar al palacio, y que ese contacto había incluido la transmisión de información sobre los movimientos navales otomanos en el Adriático. El segundo, un resumen de una investigación interna que Solimán había ordenado discretamente en 1561, aparentemente motivada por las acusaciones de Bayezid. La investigación fue inconclusa, pero había existido. Había sido conducida. Y su mera existencia, hecha pública, habría sido devastadora. El tercero, una carta sellada, de origen incierto, que había llegado a manos de Solimán en el último año de su vida y nunca había sido registrada formalmente en el libro de correspondencia entrante. Lo que contenía, nadie vivo podía decirlo ya. Nurbanu sí podía. Lo había leído. Y luego se había asegurado de que nadie más lo hiciera jamás. La vela había ardido hasta su último centímetro. Así medía lo que ya no podía deshacerse. Sobrevivió a Selim. Él murió en 1574. Supuestamente por una caída en el baño, aunque la corte otomana produjo varias versiones distintas de sus últimas horas, y ninguna coincidía en los detalles. Nurbanu sabía que estaba muriendo desde meses antes. Ya había comenzado el trabajo de transición. Su hijo Murad III se convirtió en sultán. Y Nurbanu, por primera vez, se convirtió en valide sultana, la madre del sultán, el cargo formal más elevado que una mujer podía ocupar dentro del sistema otomano. Lo ocupó durante 9 años. En esos 9 años, logró algo que no tenía precedente real: gobernó. No desde detrás de un hombre, no solo a través de la influencia, sino activamente, con correspondencia en su propio nombre, con canales diplomáticos directos hacia Venecia y Francia, con un papel en las decisiones de Estado que los embajadores extranjeros documentaron en detalle porque no tenían marco de referencia para entenderlo. Los venecianos sabían que ella era veneciana de nacimiento. Lo aprovecharon. Ella lo aprovechó de vuelta. En 1575, un año después del reinado de Murad, envió una carta personal al doge de Venecia, una carta que discutía concesiones comerciales específicas en un lenguaje tan preciso que claramente había sido redactada con acceso a las negociaciones de tratados más actuales. La respuesta del Senado veneciano la trató como a una jefa de Estado. No como a una reina madre. No como a una figura ceremonial. Como a una jefa de Estado. Los archivos otomanos que sobreviven de este periodo muestran algo inusual, un patrón de correspondencia registrada en nombre de Nurbanu que refleja, en momentos y frecuentemente en contenido, la correspondencia formal registrada en nombre de Murad. No solo asesoraba. Mantenía vías paralelas, sus propias relaciones diplomáticas junto a las oficiales del imperio, con resultados que a veces diferían sutilmente de las posiciones otomanas oficiales. Si Murad sabía el alcance total de ello, si se lo mantenía informado o deliberadamente ignorante, como lo había estado Selim, el registro histórico no lo aclara. Lo que se aclara es esto: Nurbanu Sultana murió en 1583 sin haber sido formalmente acusada de nada. Sin haber dejado un solo documento que pudiera usarse contra ella. Habiendo construido y luego desmantelado cuidadosamente, capa por capa, la evidencia de lo que realmente había hecho. Kanfeda Hatun la sobrevivió más de una década. Nunca habló de lo que sabía. Sobrevivió 4 crisis políticas separadas que habrían destruido a cualquiera que pudiera estar implicado en la red de Nurbanu, y lo hizo sin ser nunca investigada seriamente. Eso no es suerte. Eso es arquitectura. El archivista que fue trasladado a Rumelia en 1566 se llamaba Mehmed Yusuf. Tenía 31 años cuando dejó Estambul. Sirvió en su puesto de guarnición durante 11 años. Escribió unas memorias breves en su vejez,
cuyos fragmentos sobreviven en una colección privada en Estambul. En ellas describe, de manera oblicua, una mañana en el archivo en la que una gran quietud atravesó el lugar, como el momento antes de una tormenta, y después nada volvió a ser como había sido. No la nombra. Nunca la nombra. Pero describe la vela. La que ella dejó ardiendo cuando se fue, todavía encendida, cera derramada alrededor de su base, proyectando luz sobre los espacios vacíos donde algo había estado. Una vela por cada secreto. 1 centímetro de cera por cada decisión que ya no podía deshacerse. Este es el patrón al que Nurbanu pertenece, y es un patrón, no una excepción. El Palacio Otomano era un sistema diseñado para concentrar el poder en un único cuerpo masculino y aislar ese cuerpo de todo lo que pudiera comprometer sus decisiones. El harén, el archivo, la lealtad de los genízaros, la ley de sucesión, todo estaba construido para canalizar la autoridad hacia el sultán y alejarla de todo el mundo. Y sin embargo, las decisiones más trascendentales del imperio del siglo XVI fueron tomadas frecuentemente por personas a las que el sistema había excluido específicamente de la toma de decisiones. Hürrem Sultana, que reescribió la arquitectura legal del harén. Nurbanu, que construyó una red de inteligencia dentro de un estado de vigilancia. Sokoyu Mehmed Pasha, que gobernó a través de sultanes muertos y complacientes con igual facilidad. Kösem Sultana, que llegó después y fue más lejos que cualquiera de ellas, y pagó el precio que las demás, con mayor cuidado o mayor fortuna, lograron evitar. El sistema produjo su propia subversión. Cada estructura diseñada para concentrar el poder crea, en sus márgenes, personas que tienen todos los incentivos para encontrar las grietas. Y en el Palacio Otomano, las personas con mayor incentivo siempre fueron las que tenían menos autoridad oficial. Eso no es una coincidencia. Así es como funciona el poder en realidad. Nurbanu lo entendió a un nivel que no era intelectual, era visceral, ganado a través de 30 años dentro de un sistema que la habría destruido si hubiera jugado según sus reglas. No jugó según sus reglas. Aprendió sus reglas lo suficientemente bien como para reescribirlas, en silencio, en registros que luego retiró del archivo antes de que nadie pudiera leerlos. Pero aquí está la pregunta con la que quiero dejarte. Los documentos que tomó, los 3 registros sellados, protegían su red. Protegían la infraestructura de inteligencia que había construido. Protegían el sistema que le permitía gobernar sin ser vista gobernando. Pero también protegían a Selim. Si esos documentos hubieran salido a la luz, si las acusaciones de Bayezid hubieran sido examinadas de manera formal, pública, el reinado de Selim se habría desestabilizado de inmediato. Suaseki, la madre de su heredero, implicada en contacto con inteligencia extranjera. Los genízaros habrían tenido su pretexto. Las facciones rivales habrían tenido su arma. Ella se protegió a sí misma. Pero al protegerse, lo protegió a él. ¿Fue eso cálculo? ¿O fue la única versión del amor que el palacio permitía? Porque en un sistema que no te daba ninguna posición legal, ninguna autoridad formal, ningún mecanismo para proteger a las personas que amabas a través de canales oficiales, la única protección que podías ofrecer era la que, vista desde afuera, se parecía exactamente a la traición. Lo mantuvo ciego. Y quizás, solo quizás, estar ciego era lo único que lo mantenía a salvo. Esa es la pregunta que sobrevive al robo del archivo. La que sobrevive a la propia Nurbanu Sultana. No, ¿qué tomó? Sino, ¿qué estaba protegiendo, y a qué costo para la verdad de lo que era? Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la respuesta no viene fácil. Nunca lo hace, en estos pasillos. La próxima historia en esta serie va a un lugar más oscuro. Porque después de Nurbanu vino Kösem, y Kösem jugó el mismo juego sin ninguna de las restricciones de Nurbanu. Y el palacio eventualmente cobró lo que se le debía. Si quieres entender cómo sucedió eso, suscríbete.
porque ese episodio va a replantear todo lo que crees saber sobre cómo las mujeres otomanas ejercieron el poder. Y sobre lo que cuesta cuando la red finalmente se rompe.